A ver, chicos, echen la imaginación. ¿Para qué podríamos utilizar el olfato? Pues cuando presentan, bueno, un ejemplo en perros, cuando presentan diarreas, pues diferenciar los olores de diarreas sanguinolentas con una como mecánica. Muy bien, sí, sí, sí. Cuando estamos hablando de una diarrea mecánica, pues bueno, normalmente no es tan olorosa, ¿no? Es una diarrea muy particular que no tiene que ver realmente con una infección, sino simplemente porque el animal a lo mejor se embutió ahí, en lugar de un plato de croquetas, se embutió tres o cuatro, o a lo mejor nos ganó con una pieza de pollo, ¿no? Muy grande. Entonces, muy pocas veces realmente se va a desarrollar una diarrea bastante olorosa. Por el contrario, cuando estamos hablando ya de infecciones más importantes, ¿no? De procesos infecciosos sistémicos, pues sí podrían arrojarnos un poco más de evidencia ese tipo de diarreas, ¿no? Que muchas veces son muy penetrantes, son muy fuertes. O bien lo mencionan, ¿no? A lo mejor cuando hay presencia de, no sé, de sangre, ¿no? O presencia de algunos otros elementos. Puede ser que haya más elementos, ¿no? Por ejemplo, también para heridas, ¿no? Para terminar, por ejemplo, cuando una herida huele muy dulce, no sé si se los comentaron en patología sistémica o en patología general, que hay heridas que tienen un olor como dulzón. ¿Qué quiere decir eso, que tengan un olor dulzón? ¿Recuerdan? ¿No? No lo recuerdo, pero a mí me suena como que hay proliferación de bacterias, quizá, porque mm, no sé, como que me suena que quizá el pH no es muy ácido y por eso podrían proliferar más las bacterias. Muy bien, buen razonamiento, exactamente. Hay presencia de una herida con gran cantidad de población bacteriana, normalmente pueden ser ácido resistentes o pueden ser gram negativas, ¿no? Y que están ocasionando daño en ese tejido en particular y entonces arrojan, algunas bacterias, no todas, arrojan un olor muy particular como dulzón. Y por el contrario, por ejemplo, tenemos una herida y tiene un olor bastante desagradable, ¿no? Entonces podría indicarnos en ese momento que esa herida a lo mejor ya pasó el proceso infeccioso y está ya en un proceso necrótico, ¿no? También un olor totalmente desagradable. El oído, ¿para qué podemos escuchar? ¿Para qué podemos escuchar? ¿Para qué podemos utilizar el oído? Pues para escuchar al animal desde jadea o inclusive si hay gemido o algo así. Muy bien, exactamente, ¿no? Si el animal está caminando, o si está parado, o si está echado, bueno, podríamos llegar a identificar algún quejido, podríamos llegar a encontrar alguna anormalidad en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, ¿no? O simplemente en su comportamiento. A lo mejor está vocalizando, a lo mejor es una madre buscando a su cría, ¿no? O viceversa, qué sé yo. El sentido del oído, digo, del oído del ojo, ¿no? De la visión, ¿para qué lo podemos utilizar? ¿En qué nos ayuda? Para ver las posturas del animal, si presenta alguna incomodidad, si parece que tiene dolor. Muy bien, exactamente, ¿no? Muy sencillo esto. Ver al animal en estática, ver al animal en locomoción, a lo mejor el hecho de que en algún momento el animal lo veamos cojear, ¿no? Desarrollar un poquito el ojo clínico, a lo mejor no es tan evidente la claudicación, pero si observamos detenidamente podemos ver que está claudicando, bueno, ¿de qué miembro está claudicando ese individuo, ese animal? ¿No? A lo mejor no tiene una claudicación como tal, pero tiene algún signo de dolor cuando nosotros estamos realizando la exploración en alguna área determinada y se oye un gruñido o algo. Para eso podemos utilizar bienes de la observación también, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos observando directamente las heces, pues para ver qué es lo que estamos viendo, cuando tomamos una muestra de sangre, todo eso, ¿no? Y bueno, el sentido el tacto. ¿Cómo podemos utilizar el sentido del tacto?
A ver, chicos. Pues cuando ya se realiza el examen físico general. Muy bien. ¿Qué evalúas, por ejemplo, cuando ya te acercaste al animal? Me menciona aquí, por ejemplo, Jonathan, ¿no? Para palpar el abdomen. Muy bien, para palpar el abdomen, por ejemplo, para palpar los linfonodos, para determinar a lo mejor si hay alguna presencia de un absceso o de alguna bolita que no debería de estar ahí. Para eso, ¿no? Y, por ejemplo, el sentido del gusto. ¿Para qué se les ocurriría que utilizáramos el sentido del gusto? ¿Cuándo podríamos utilizarlo? Pues el doctor Félix nos comentó que lo podemos usar para probar el alimento de los animales. ¿Para qué, perdón? Para probar el alimento de los animales. Muy bien, sí, exactamente. Sobre todo es más común en pellets, ¿no? Probar a lo mejor los pellets de los conejos, de las aves, o incluso también los pellets, ¿no? De grandes especies. Para probar un poquito, ¿no? El alimento, a lo mejor, saber si está muy amargo, saber si está muy dulce, ¿no? Que a final de cuentas estos sabores que nosotros percibimos también lo pueden llegar a percibir los animales, ¿no? El salado, el dulce, el umami que le llaman, salado, dulce, amargo, ¿no? Todos son estos sabores que en algún momento lo puede percibir y pueden ocasionar que se coman o no el alimento. Cada uno de los sentidos, importantísimo para el uso de la medicina veterinaria, ¿no? A lo mejor un poquito más también en el sentido de la nariz, cuando olemos ¿qué será? Un ensilado, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de oler un ensilado, cómo huele cuando está bien sellado y cómo huele cuando no está bien sellado, que la función, si ustedes recuerdan, del ensilado, pues es fermentar, es el crecimiento de bacterias anaerobias para que estén fermentando ese forraje. Y entonces el olor del ensilado es un olor como también dulzón, medio agrio, ¿no? Medio picosón en algún momento. Y por el contrario, tiene un olor bastante desagradable, pues bueno, quiere decir que ese ensilado no se selló bien y hubo proliferación de bacterias aerobias. Y la visión, ya lo comentamos, ¿no? Para observar el comportamiento normal de los animales, ¿no? A lo mejor pues, observar a mi gato, observar a mi perro, cómo se comporta, si es juguetón, si no es juguetón, a lo mejor un cambio de comportamiento en él, a lo mejor pues si tiene frío, si tiene miedo, si está alegre. Y el sentido del oído también, ¿no? Para reconocer cuándo es un ladrido de alegría, cuándo es un ladrido de miedo o de dolor, ¿no? Lo mismo pasa también con los animales, con las grandes especies. A partir de esto y de entender, ¿no? la importancia de los sentidos, podemos empezar a realizar el examen físico general. Este examen físico general incluye la exploración de la piel, las constantes fisiológicas, la exploración de los linfonodos y la exploración de las mucosas. Teniendo en cuenta, supongo que también se los comentó el doctor Félix, que este examen físico general es un desarrollo sistémico, es un desarrollo que se debe realizar de manera ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros empezamos la valoración por cabeza, no sé si se ve mi cámara, ¿se ve mi cámara? ¿Ven mi cámara? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. No, vamos a pensar que nosotros empezamos nuestra valoración por cabeza. Bueno, ¿qué podemos obtener de la cabeza? Podemos revisar cavidad oral, podemos revisar cavidad nasal, podemos revisar ojos, podemos revisar linfonodos submandibulares, linfonodos parotidios, podemos revisar orejas, podemos revisar también, ¿no? O encontrar como hallazgo a la exploración, pues alguna lesión, a lo mejor en alguna de las cavidades, o a lo mejor algún, no sé, un rasguño, algún golpe, ¿no? En esta parte de la cabeza directamente. Podemos revisar mucosas, mucosa bucal, podemos revisar mucosa nasal, ocular, tiempo de llenado capilar,
¿sí? De ahí nos vamos, por ejemplo, al cuello, revisando también otra vez, ¿no? Linfonodos, protidios, revisar el cuello lo pueda mover adecuadamente, ¿no? Que no tenga ningún problema para moverlo, que pueda sostener la cabeza. Después nos pasamos, por ejemplo, a miembros torácicos, revisar por en caso de que sean perros o gatos, bueno, si pueden mover adecuadamente la articulación o no. Por ejemplo, las uñas, ¿no? En caso de perros, que no tengan las uñas muy largas. En el caso de los gatos, que no le falte alguna uña. Que no presente dolor a la manipulación, ¿no? El hecho de que yo mueva así su patita, que sí aparezca, que yo mueva así su patita, pues que no le duela, ¿no? Que esto tampoco le duela, que la pueda flexionar bien, que la pueda estirar. Seguirme con cavidad torácica, ¿no? Revisar, por ejemplo, en el caso de los perros, de los gatos, los linfonodos en algún momento, revisar, por ejemplo, el pulso, revisar frecuencia cardíaca, ¿no? A partir del tercer espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal, en el caso de los bovinos, del tercero al sexto, revisar frecuencia respiratoria, ¿no? Que la frecuencia respiratoria normalmente la vamos a estar midiendo de la base del codo, bueno, no, en este caso no, está muy peluda, pero tenemos un área, ¿no? En particular para revisar cavidad, frecuencia respiratoria, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en bovinos es de la base del codo hasta la parte caudal de la escápula, hasta el penúltimo espacio intercostal. Es decir, dibujamos un triángulo. Base del codo, parte caudal de la escápula, vaya aquí hacia acá arriba, parte caudal de la escápula, hasta el penúltimo espacio intercostal, pasando por debajo de las apófisis vertebrales. Y entonces, esa es la zona de auscultación de la frecuencia respiratoria. Mientras que la frecuencia cardíaca, les decía, ¿no? La podemos estar midiendo del tercer a quinto espacio intercostal. Posteriormente, bueno, podemos medir también, ¿no? Tomar muestra de la vena cefálica, ¿no? Podemos tomar también el pulso de esta misma vena. Nos podemos ir a cavidad abdominal. Mi modelo quiere escapar. Cavidad abdominal, ¿no? Que en este caso, bueno, podemos estar midiendo, podemos estar palpando, tocando su pancita, ¿no? Podemos estar evaluando a lo mejor los movimientos intestinales. En el caso, perdón, en el caso de los bovinos, se me olvidó mencionarles que podemos llegar a palpar en la parte caudal de la escápula el linfonodo preescapular, ¿sí? Los linfonodos preescapulares. Y en el caso de la cavidad abdominal, vamos a estar palpando los linfonodos precrurales en esta zona que se conoce como la región de la babilla. Encima de esa zona podemos nosotros identificar por delante también de la pierna el linfonodo precrural. Se me va mi modelo. Vamos a adelantarnos. Esperen, esperen. Aquí en esta parte, en el caso de los bovinos, vamos a tener la fosa helijar. Bueno, en el caso de los rumiantes, vamos a tener la fosa helijar y podemos evaluar los movimientos ruminales, principalmente del lado izquierdo, ¿sí? En caso de hembras, pues podemos evaluar glándula mamaria. En caso de los machos, podemos evaluar testículos y pene. De ahí nos podemos pasar a los miembros posteriores, también evaluando lo mismo que evaluamos en los miembros anteriores, las articulaciones, que no haya ninguna alteración, el tamaño de las uñas, en el caso de los rumiantes o de los caballos, el casco, ¿no? Que no haya ninguna lesión en el casco o en la pezuña, y posteriormente, en el caso de hembras, por ejemplo, podemos evaluar ya directamente en la parte trasera, pues sistema reproductor, ¿no? Y en hembras podemos evaluar, principalmente en bovinos, los linfonodos supramamarios, y en el caso de los machos, por palpación transrectal, podemos evaluar los linfonodos inguinales, ¿vale? Bueno, muchas gracias a mi modelo. Despídete, modelo. Corre, pues. ¿No? Entonces, como les decía, debe de ser una evaluación
ordenadas, sistémicas. Empezamos en cabeza, debemos evaluar todo esto, cabeza, cuello, miembros anteriores, cavidad torácica, cavidad abdominal, miembros posteriores y por último, sistema reproductivo. Si empezamos por caudal, sistema reproductivo, miembros posteriores, muchas gracias, ¿verdad? Que se portó bastante bien. Es muy buena en general, este modelo que les acabo de presentar. Cavidad abdominal, cavidad torácica, miembros anteriores, cuello y cabeza. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir esto? No empezar, no sé, por cabeza y de repente me dieron ganas de irme a las patas, a los miembros posteriores y de repente me acordé que no evalué algo en el linfonodo parotidio y de repente me regreso otra vez aquí a cavidad abdominal. No, debe de ser ordenado, ¿sí? Precio, híjole, pues como ya está castrada, pues no creo que haya más modelos en circulación, pero pueden ustedes entrenar a sus modelos si en algún momento tienen. Muchas gracias, muchas gracias. Les daré sus notas de agradecimiento al modelo más adelante por medio de un sobrecito. ¿Qué más? Les decía, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado de que sea bien ordenadito el examen físico general. Y siempre teniendo en cuenta que no se nos vaya a pasar algo, ¿no? Digo, hay algunas lesiones o hay algunos signos que son muy evidentes y que los podemos observar a simple vista. Por ejemplo, esta imagen, la imagen superior, que es una lesión bastante evidente, ¿no? Lo que estamos viendo ahí en esa vaca son procesos populares, son verrugas, ¿no? Esto realmente en bovinos, más allá de ocasionar un daño a la salud, ocasiona simplemente un daño estético, ¿no? Hay que evaluar cada una de estas particularidades. Las mucosas, ¿qué vamos a evaluar en las mucosas? Bueno, el color, ¿no? ¿De qué color pueden estar? Bueno, pueden estar azules, pueden estar rojas, ¿no? Hiperémicas, cianóticas, cuando hay daño, cuando se ven amarillas, ictéricas, ¿no? Y cada una de ellas, pues bueno, nos puede estar arrojando un problema a lo mejor en circulación, ¿no? Que a lo mejor la sangre oxigenada no esté circulando adecuadamente y entonces se vean las mucosas muy azules, ¿no? Moradas. Por el contrario, si las vemos enrojecidas, pues puede ser que haya alguna presencia de alguna lesión o de alguna infección que esté ocasionando que haya una mayor distribución de la sangre para que haya una mayor migración de células de defensa. Si encontramos una coloración amarillenta, pues bueno, nos podría estar hablando de algún daño sistémico, principalmente por daño a la vesícula o por daño al hígado o por daño al vaso, ¿no? También, por ejemplo, la hidratación de estas mucosas. ¿Cómo se ve en el tiempo de llenado capilar? Nosotros oprimimos directamente en la mucosa, ¿no? Y contamos aproximadamente de 3 a 5 segundos. Menos de esto se tendría que volver a su color normal. La hidratación que les digo también, ¿no? Evaluar si se encuentran muy secas o si se encuentran muy húmedas. La integridad, que debe de ser deben de estar totalmente íntegras, ¿no? Uniformes, que no deberíamos de estar encontrando lesiones, ya que esto, bueno, podríamos encontrar vesículas, abscesos, perforaciones, puntos de azufre, ¿no? Aftas, que obviamente estas son particularidades que no deberían estar presentes. Y secreciones, pues bueno, ¿no? ¿Qué tipo de secreción hay? Es una secreción normal, por ejemplo, en la saliva, encontramos secreciones amarillentas o encontramos secreciones blanquecinas, pues bueno, puede ser presencia de pus o presencia de exudado o presencia de algún absceso. También aquí, por ejemplo, evaluando la hidratación de la piel o evaluando directamente los linfonodos para ver que no haya ninguna alteración de importancia. Y lo que hemos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, el aparato locomotor, que debemos nosotros evaluarlo tanto en estática como en locomoción. No sé, también les pasa a las pequeñas especies, a los perros principalmente, más que a los gatos, ya que los gatos se afilan de lo que encuentren, pero los perros no lo hacen. No sé si algunos de ustedes, bueno, a lo mejor tendrá un piso de azulejo,
¿no? Y cuando pasan muchas temporadas o varios días sin que nosotros sacamos a pasear a nuestros perros, les empiezan a crecer de más las uñas, ¿no? Este tejido, recuerden que es tejido queratinizado, que va creciendo y de repente ya escuchamos, ¿no? Que va nuestro perro caminando porque se escuchan las uñitas, parece que va de puntitas nuestro perro. Y entonces cuando escuchemos eso, ya requerirá o sabemos que requiere un corte de uñas. Lo mismo le pasa a los bovinos, ¿no? A los rumiantes, al caballo también, a la cabra, al borrego. Si el piso no es lo suficientemente áspero o duro para que en algún momento esté haciendo como este efecto de lima, pues la pezuña va a crecer de manera normal. Y se desarrollan estos problemas que conocemos como zapatos de Aladino o zapatos de Aladino, ¿sí? Que es un crecimiento excesivo de la pezuña. Y también se da por periodos bastante largos en los cuales no se está realizando un recorte adecuado y periódico. Y de ahí también pueden predisponer, ¿no? Por ejemplo, el de la imagen inferior derecha, que vemos el corral, bueno, a lo mejor no se alcanza a percibir adecuadamente, pero el corral está muy sucio y entonces eso podrá ocasionar en algún momento que la pezuña se reblandezca y que entren cuerpos extraños y perforen más adelante esa pezuña. En estática también podremos evaluar, por ejemplo, si el animal se puede parar y si está apoyando sus 4 patas, sus 4 miembros. Tal vez si en algún momento encontramos que está desplazando el peso más hacia craneal o más hacia caudal, pues bueno, podríamos también empezar a identificar, bueno, si está desplazando más el peso hacia craneal, quiere decir que alguna de las articulaciones, alguno de los miembros posteriores le duele. Y viceversa, si está descansando más en los miembros posteriores, quiere decir que el problema está en los miembros anteriores. No, lo mismo en caso de los perros, ¿no? Hay que evaluar en estática para ver si puede apoyar los 4 miembros o si está retrayendo alguno de ellos y posteriormente realizar la evaluación en locomotor, es decir, en dinámica. ¿Cómo está caminando mi mascota? ¿Cómo está caminando mi paciente, mi animal, ¿no? ¿Camina de manera normal o está claudicando? Y en base a eso podemos clasificar estas claudicaciones en 3 niveles, ¿no? O en 3 etapas. Claudicación tipo 1 o nivel 1, donde es una claudicación apenas perceptible, es decir, el animal en estática y en locomoción apoya el miembro y en locomoción la claudica, pero muy, o sea, si pestañas te lo pierdes, ¿no? Después tenemos la claudicación nivel 2, donde el animal en estática apoya el miembro, pero cuando empieza a caminar, puede ser que dé un pequeño como saltito, ¿no? Como que esté cojeando. Y por último, la claudicación tipo 3, donde el animal ya no apoya el miembro, ni siquiera en estática, y cuando se mueve, tampoco lo apoya, ¿no? Ya va de cojito el perro, ya no, o el animal, ¿no? Ya no está pisando con ese miembro. Doctor, perdón, ¿puedes repetir la claudicación 1 y 2, por favor? Claro que sí. La claudicación tipo 1 es donde el animal en estática y en locomoción apoya normalmente el miembro y cuando empieza a caminar lo apoya normalmente y la claudicación es apenas perceptible, es así muy discreta. La claudicación tipo 2 es cuando en estática el animal apoya sus 4 miembros, pero cuando comienza a caminar ya notamos más esa claudicación, ya notamos como que da un pequeño saltito, ¿no? Muy rápido para evitar apoyar al 100% esa articulación o ese miembro que está afectado. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. La palpación, ¿sí? También es parte fundamental de nuestra exploración física, de la propedéutica. A través de ella, pues podemos encontrar masas que no deberían de estar presentes, podemos encontrar o percibir a lo mejor distensión de órganos, por ejemplo, distensión de
del sistema digestivo, de las asas intestinales. Podemos percibir en algún momento a través de la palpación, pues signos de dolor, signos de incomodidad de nuestro paciente. Podemos percibir también incomodidad, ¿no? Podemos también percibir zonas más calientes, ¿no? Por ejemplo, si estamos manipulando alguna articulación, no sé, el miembro anterior, miembro posterior, podemos encontrar que se encuentra inflamado, enrojecido, hinchado, ¿no? Y que, bueno, también a través de eso podemos encontrar algunas alteraciones. Podemos encontrar también los linfonodos, que les decía, en caso de los bovinos, los linfonodos que podemos llegar a palpar son los parotidios que se encuentran aquí en la parte dorsocaudal, ¿no? De la cabeza, por detrás de los carrillos. Retrofaringios, también un poquito más en el encuentro entre el cuello y la cabeza. Los preescapulares, que los vamos a encontrar en la parte caudal de la escápula. Los precrurales, que se van a encontrar por delante de la pierna del bovino. Los retromamarios, en caso de las hembras, ¿no? Que lo vamos a percibir en la parte superior, casi en la inserción de la glándula mamaria. Los inguinales, que son solamente en caso de machos, y los vamos a poder palpar a través de palpación transrectal. Y los submandibulares, que los vamos a estar encontrando, ¿no? En la parte interna de los carrillos. En esta parte, ¿no? Metemos aquí nuestros dedos de manera firme y podemos encontrar los linfonodos. Recuerden que los linfonodos, las características, sobre todo en caso de los rumiantes, los linfonodos son móviles, lisos, simétricos e indoloros. Móviles, lisos, simétricos e indoloros. Esas son las características de los linfonodos. Podemos también realizar la auscultación, que nosotros vamos a estar escuchando los sonidos provenientes del cuerpo. Podemos llegar a realizar la auscultación cardíaca, ¿no? Pegando adecuadamente el estetoscopio de manera firme en los espacios intercostales, la parte ventral, ¿no? Principalmente en la zona de la axila, para poder escuchar adecuadamente el golpe cardíaco, la frecuencia cardíaca, que no solamente se va a evaluar la frecuencia, sino también la intensidad, ¿sí? Y la presencia de sonidos anormales. ¿Vale? Más adelante, de acuerdo a las especies que ustedes estén evaluando, podemos encontrar datos totalmente diferentes, ¿no? La frecuencia cardíaca de un caballo, la frecuencia cardíaca de un bovino, de un perro, de un gato. Podemos evaluar también la frecuencia respiratoria. Que también vamos a estar identificando la entrada y salida de aire dentro de esa cavidad. Esto muchas veces no se preocupen tanto si no escuchan nada las primeras veces. Esto es ir practicando e ir desarrollando el oído adecuadamente. Mientras más practiquen, mejor podrán identificar los sonidos. Sobre todo en el caso de la frecuencia respiratoria,
y un poquito menos en la frecuencia cardíaca. Es mucho más fácil encontrar la frecuencia cardíaca e identificarla que la frecuencia respiratoria, ya que en términos generales, muchas veces no deberíamos de estar encontrando sonidos en la frecuencia respiratoria. Nosotros llegamos, pegamos nuestro estetoscopio y lo que vamos a estar escuchando son sonidos claros, ¿sí? Apenas perceptibles. Si realmente queremos escuchar perdón, o medir la frecuencia respiratoria, nos podemos ir a tráquea. Y en tráquea sí podemos percibir adecuadamente cuando entra y cuando sale el aire. Esto siguiendo la frecuencia cardíaca, que bueno, también nuestros animales, las grandes especies, los caballos, los borregos, las cabras, los bovinos, pueden manifestar problemas del sistema circulatorio, pueden ocasionarse problemas por agentes patógenos, problemas por deficiencias de minerales, de vitaminas, por cuerpos extraños, punzocortantes, defectos congénitos, defectos genéticos, ¿sí? No es lo mismo un defecto congénito que un defecto genético, nada más para aclararlo, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, parásitos también, por ejemplo, alguna migración errática de algún parásito puede llegar al corazón y ocasionar alguna obstrucción, o algún metabolito también extraño que pueda llegar al corazón y manifestar alguna alteración, ¿sí? Percusión también lo podemos utilizar, que es la técnica en la cual a través de la exploración física se determina la cavidad y el sonido que vamos a estar nosotros recibiendo. Por ejemplo, órganos sólidos normalmente tendrían que estar percibiendo un sonido mate, por ejemplo, el hígado, el vaso, ¿sí? Por algún ejemplo de órganos sólidos, tendrían que estar arrojando un sonido mate. Podemos encontrar también sonidos claros, como son aquellas cavidades u órganos huecos. Por ejemplo, si llegamos con nuestro perro, ponemos nuestro estetoscopio y como que golpeamos el tabique o la cavidad nasal, podemos llegar a escuchar ese sonido claro. Los pulmones son otro ejemplo de sonidos claros, ¿vale? Y por último, un sonido timpánico. ¿Vale? Que esto es más común, por ejemplo, en rumiantes o incluso también en el caballo, ¿no? Cuando estamos evaluando el ciego, cuando estamos evaluando el rumen, podemos llegar a percibir de manera normal un sonido timpánico. ¿Cuándo es anormal? Cuando, por ejemplo, en el caso de los perros o de los gatos, estamos evaluando el estómago y nosotros percutimos y se llega a escuchar ese sonido timpánico. ¿Cómo se escucha? Bueno, es como si le pegáramos a una olla de metal, o no sé si alguno de ustedes, cuando eran más niños, bueno, más jóvenes, tenían así su pelota, ¿no? Súper inflada, no sé si en algún momento se la pegaron al oído y le empezaron a pegar y se escuchaba como sonido de pin, ¿no? Como un sonido muy metálico. Así podemos estar escuchando este sonido timpánico, sobre todo en órganos donde hay una gran cantidad de gas. Por eso les digo que es más común en rumiantes de manera normal y a lo mejor apenas perceptible en pequeñas especies. Podemos realizar también, ¿no?, las percusiones digitales a través de colocar nuestros 3 dedos y estar golpeando las puntas o las yemas para estar percibiendo a ver qué sonidos se pueden arrojar a través de esta evaluación, ¿no? Sobre todo, les digo, ¿no?, a través de cavidad abdominal para ver si hay presencia de gases, ¿no? Que muchas veces nuestros animalitos tienen retención de gases y se empiezan a embotar, ¿no? Les llaman, se empiezan a timpanizar. Y ya después llegamos al diagnóstico, que es el proceso. A través de todo lo que nosotros ya hicimos, a través de todo lo que nosotros valoramos, pues encontramos algún hallazgo de importancia, ¿no? Alguna evaluación que nos arrojará tal vez alguna señal de que si bien el problema es digestivo, pues bueno, podemos encontrar algunas otras valoraciones que nos dirijan hacia, no sé, un problema de intoxicación, un problema de deficiencia, un problema por agentes patógenos.
¿vale? Y a través de esto, nosotros podamos empezar a realizar un tratamiento de sostén, un tratamiento preventivo, por así decirlo, ¿no? Y proporcionar, bueno, un pronóstico lo más acertado posible, aunque ya hablamos un poquito de, no sé si les dije lo de los pronósticos, que a mí no me gusta mucho hablar de pronósticos con los dueños o con los propietarios, porque me parece que los pronósticos deben ser muy reservados, muchas veces también por bocones, por habladores. No sé si en algún momento le haya pasado a alguno de los médicos, si es que trabajan en pequeñas especies, ¿no? De que, no sé, llegan con el perro está muy enfermo, lo llevan con el médico y el médico les dice, sí, no se preocupen, el perro va a estar bien y van a ver que se va a recuperar muy pronto. Y entonces, pasan 2 días, 3 días y a lo mejor el perro muere, ¿no? Y que van a pensar primeramente los propietarios, es que usted me dijo que se iba a poner bien, es que usted me dijo que se iba a recuperar, es que usted me dijo que no era nada grave. Bueno, hay que tomar en cuenta y ser lo bastante críticos como para poder hablar con los propietarios y decirle, miren, el problema es y vamos a hacer esto y los posibles resultados pueden ser este, ¿no? Tanto puede mejorar como no puede mejorar, pero tendremos que realizar una terapia y así, ¿no? O el perro viene muy grave, vamos a hacer todo lo posible por tratar de restablecerlo, pero el pronóstico es reservado, ¿no? Por ahí la palabra de pronóstico reservado, es decir, no les das falsas esperanzas ni tampoco les matas todas sus esperanzas, ¿no? Me parece que sí hay que ser muy crítico y muy reservado en ese aspecto. Si se llega a resolver el problema, pues bueno, que es lo que buscamos, ¿no? Principalmente, pues a partir de que se resolvió el problema, empezar a dar recomendaciones, ¿no? Para tratar de que el paciente, pues no vuelva a caer en lo mismo, no vuelva a presentar ese tipo de problemas más adelante, ¿no? Y esperar que no haya nuevos casos. Y aquí está lo de los diagnósticos, ¿no? Que les mencionaba al principio. Un diagnóstico diferencial, todas aquellas enfermedades que podrían coincidir a lo mejor con signos de diarrea, de vómito, de timpanismo. Un diagnóstico presuntivo, que es el diagnóstico inmediato, ¿no? Lo que pensamos de primera instancia cuando obtenemos anamnesis y cuando realizamos examen físico. Un diagnóstico anatomopatológico, bueno, cuando nosotros realizamos a lo mejor necropsias, cuando tomamos muestras de órganos o muestras de laboratorio. Diagnóstico abierto así como a interpretación, están estos signos clínicos y a través de su evaluación, pues bueno, vamos a tratar de realizar un diagnóstico indeterminado, que muchas veces son por problemas idiopáticos, cuando pues ya te acabaste todos los diagnósticos, ¿no? Ya tú pensaste que era esto, y trataste y mandaste pruebas al laboratorio y no hay nada de relevancia. Y puede ser que el problema sea idiopático, ¿no? Es decir, que no esté bien determinado. Y un diagnóstico sintomático que, bueno, aquí no se utiliza tanto, pero va en función de los síntomas que podemos encontrar, o en este caso, de los signos. Es importante, lo he dicho, ¿no? A lo largo de la clase, es importante saber interpretar adecuadamente, ¿no? Las alteraciones como más clave a través de la exploración física, ¿no? La exploración como general del organismo, la exploración ahora sí por sistemas, ¿no? De la exploración por sistema nervioso, exploración por sistema digestivo, por sistema respiratorio, por sistema reproductivo, que no se basa solamente en los hallazgos al examen, sino a través también de pruebas complementarias de laboratorio, ¿sí? Muestras, por ejemplo, de imagenología, laparoscopías exploratorias para determinar y localizar adecuadamente la lesión, y la exploración especial de la lesión, ¿no? A través de biopsias, a través de análisis, por ejemplo, del líquido ruminal, a través del líquido sinovial, qué sé yo. Y por último, el análisis especial de la muestra, ¿no? Ya muestras microbiológicas más específicas, como PCR, como ISA,
de antígenos, ¿no? Que nos arrojan ya pronósticos o resultados más específicos. El razonamiento, pues bueno, ¿no? Empezando siempre por lo más general, los datos del propietario, los datos del animal, empezar por la anamnesis, por el examen físico general, la historia clínica. A través de eso, bueno, podemos realizar ya un diagnóstico a través de hipótesis diagnósticas y una vez que se restablezcan, pues podamos realizar protocolos terapéuticos, ya sea de tratamiento o recomendaciones una vez que el animal se pudo restablecer o que nuestro paciente ya tuvo un resultado favorable, ¿no? A lo que nosotros queremos. En el caso de las pequeñas especies, hay muy pocas pruebas como tal que podemos realizar nosotros, ¿no? Sin necesidad de un laboratorio. A diferencia de, por ejemplo, en grandes especies que nosotros tenemos pruebas conocidas como pruebas de campo, que no necesariamente se necesitan mandar al laboratorio. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el líquido ruminal. Nosotros, por medio de sondear al animal, podemos obtener el líquido ruminal y ese líquido se puede evaluar y nos puede arrojar resultados diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, el líquido ruminal le podemos evaluar el color, el olor, la consistencia y el pH, sin necesidad de mandar la muestra al laboratorio. Pruebas de orina también la podemos realizar por medio de un refractómetro a través de unas gotas de orina y estar observando por medio de este refractómetro, bueno, el pH o la densidad. Otro ejemplo son las pruebas de mastitis, ¿no? Que nosotros obtenemos una muestra de leche, lo enfrentamos con un detergente y de acuerdo al resultado, pues podemos evaluar si es una inflamación de la glándula mamaria o no. ¿Sí? Y hay de pruebas a pruebas, algunas pruebas más económicas, otras pruebas más costosas. Por ejemplo, estas pruebas de campo son muy económicas, a diferencia, por ejemplo, de las pruebas de laboratorio como PCR, como ELISAs, histológicas, que ya tienen un costo un poco más mayor. ¿Sí? Y tratar de seleccionar de primera instancia, pues bueno, pruebas específicas, pruebas que nos arrojen directamente resultados óptimos, ¿no? Yo no voy a mandar una prueba, no sé, histopatológica del hígado, cuando a lo mejor el hígado está bien, no hay ninguna alteración de hígado. O yo no voy a mandar una muestra radiográfica o realizar una radiografía cuando a lo mejor el problema está en sistema digestivo. Sí, posiblemente se pueda ver, pero no muy probable porque es un órgano hueco. El nivel de refracción va a ser muy bajo. Entonces, no tiene caso que mandemos una muestra radiográfica a lo mejor no sé, de cavidad abdominal si no se está sospechando de algún cuerpo extraño, ¿no? A lo mejor desaloja adecuadamente las heces, defeca sin ningún problema, las heces tienen un buen tamaño y buena consistencia, entonces el problema no va por ahí, ¿no? Siempre ser muy críticos en qué pruebas de laboratorio voy a mandar, de acuerdo a la tecnología que estoy encontrando, de acuerdo a mi diagnóstico presuntivo. Hay pruebas más dolorosas que otras, por ejemplo, los bovinos sufren mucho sobre todo bovinos estabulados o animales estabulados, cabras, borregos, sufren de una alteración o de una enfermedad conocida como reticulitis, que le sucede cuando consumen un cuerpo extraño, un alambre, un clavo, y este se incrusta en la mucosa del retículo y poco a poco va perforando la mucosa. El problema es cuando la perfora, si se va hacia craneal, vamos a tener una reticulopericarditis, porque puede estar perforando el corazón, o si se va hacia caudal, podemos tener una reticuloperitonitis, ¿no? Si llega a afectar cavidad abdominal, intestinos y todo eso. Cuando se presentan este tipo de lesiones o sospechamos de esta enfermedad, podemos posicionar a mi vaca, por ejemplo, le ponemos aquí un tubo en cavidad torácica por detrás de las axilas, una persona está de un lado, otra persona está del otro lado, y intentamos como alzar a la vaca. ¿Para qué es esto? Si en algún momento hay presencia de un cuerpo extraño, el hecho de que nosotros estemos subiendo estos órganos va a ocasionar que ese cuerpo extraño, pues, funcione más la mucosa, ¿no? Y entonces a través de eso, la vaca va a arrojar un signo de dolor, una seña de incomodidad.
por ejemplo, es pellizcar las vértebras, ¿no? Un pellizco en las vértebras, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Si pellizcamos las vértebras, va a ocasionar que la vaca tenga como un espasmo, ¿no? Y se haga como hacia adentro. Entonces, el hecho de que haga este movimiento va a ocasionar también que el elemento o cuerpo extraño, pues, puncione la mucosa, ¿no? Y va a arrojar otra vez un signo de dolor. Entonces, podemos tener pruebas muy sencillas o pruebas muy dolorosas. Pruebas paraclínicas, bueno, ya son pruebas, ¿no? Que se necesitan directamente unas instalaciones más elaboradas, con un equipo más elaborado, por ejemplo, la radiología, el ultrasonido, que bueno, ya el ultrasonido, tanto como las pruebas radiográficas, ya hay equipos que son portátiles, ya la tecnología ha avanzado un poquito más. Antes no era tan común, teníamos que ir a un sitio bien específico para realizar muestras, ¿no? de rayos X o de ultrasonido. Endoscopía también, podemos obtener algunas muestras si tenemos el equipo necesario. Pruebas, por ejemplo, de tuberculosis, pruebas, por ejemplo, de alta gama, bueno, sí se necesitaría un poquito más de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la hematología, serología, que invariablemente sí se necesita mandar al laboratorio, de inmunología, por ejemplo, para anticuerpos, microbiología para colonias, ¿no? Para crecimiento en agar de bacterias, toxicológicas, muestras de sangre para determinar a lo mejor cuerpos extraños o determinar a lo mejor metabolitos en particular, ¿no? Y de las cuales sí dependerá directamente de un laboratorio. Y ya casi para acabar, ¿no? Los planes terapéuticos que nosotros desarrollemos a través ya de establecer adecuadamente las valoraciones de lo que nosotros creemos en un momento, ¿no? Para establecer el plan terapéutico se debe evaluar cada problema de acuerdo con la necesidad de tratamiento. Desde el punto de vista diagnóstico, el plan ideal consiste en evitar el tratamiento hasta conocer la causa específica del problema, ¿no? Por eso les digo que nosotros no podemos empezar con un tratamiento si no hemos visto directamente a la vaca, si no hemos visto directamente al perro, ¿no? Ahorita está muy, no sé, muy en el tema esto de ser un buen propietario y de ser un buen médico veterinario, ¿no? Si en algún momento, yo creo que les ha pasado a ustedes, ¿no? De que van a una reunión familiar o están platicando con sus amigos y les preguntan que qué estudiaron y de repente ustedes abren la boca y dicen que son médicos veterinarios y la clásica, ¿no? Pues fíjate que tengo, o mi novia, o mi mamá, o qué sé yo, tiene un perro, un gato, un perico, qué sé yo, y le pasó a la semana pasada esto. ¿Tú qué crees que es? Siempre, siempre pasa. Yo creo que, si les ha pasado, yo creo que les va a pasar en algún momento, pero a estas alturas yo creo que les ha pasado al 99% de ustedes, ¿no? Que les empiezan a preguntar. Y el problema de esto es que ellos creen que se puede diagnosticar así por fotos del celular o que se pueden tratar, ¿no? O recomendar un tratamiento simplemente con ver al animal, ¿no? Por ejemplo, la otra vez vi un video, me parece que era en Facebook lo vi, de que, ¿no? Está un propietario, le manda imágenes de un perro, me parece, ¿no? Por WhatsApp al médico y le dice que está así, que está asado y que así, ¿no? Y que está triste y que no come, ¿no? Y se ve ahí como es un video como de risa, ¿no? Y el médico agarra el estetoscopio y se lo pone en el celular, ¿no? O agarra el termómetro y lo pone encima del celular. Yo creo que eso creen los propietarios que podemos hacer, ¿no? Y realmente no pasa así. O sea, para tratar, para diagnosticar es necesario sí o sí enfrentarse directamente con los animales, ¿no? Ir a revisarlos. Muchas veces los propietarios se entienden también, ¿no? En su desesperación de que ven a su animalito, a su mascota enferma, quieren un resultado inmediato, quieren algo para darle y que el problema se resuelva. Pero no se puede hacer así, ¿no? Nosotros tenemos una labor, tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos una función,
¿no? Y dentro de nuestras funciones, dentro de nuestros conocimientos, tenemos que evaluar a los animales, tenemos que evaluar a nuestros pacientes. Muchas veces me tocó a mí, cuando estaba ya trabajando de manera foránea, que había muchos médicos de mostrador, ¿no? Es un término que les llaman así a algunos médicos, que recetan a los animales o que les mandan fármacos sin siquiera ver a los animales. No es muy común, por ejemplo, allá en Chiapas, llegaba el propietario y llegaba a la farmacia y les decía, oiga, ¿sabe qué? Mi vaca está con diarrea y que no quiere comer. Y el de la farmacia agarraba y le decía, dele esto, ¿no? Y le pone ahí 5 centímetros cada 8 horas y ya, ¿no? Y se iba el producto y ahí iba con su fármaco, se lo ponía cada 8 horas durante tantos días y volvía a regresar. Oiga, ¿sabe qué? Que mi vaca sigue igual. Ah, pues entonces ahora dele esto, ¿no? Y así. Nunca iban a ver a la vaca o nunca iban a ver al animal, no sabían qué peso tiene, no sabían qué signos tenía, aparte de los que había mencionado el productor. No estaba bien dosificada el fármaco, lo único que estaban haciendo era ocasionar hasta cierto punto resistencia. Entonces, sí hay una deficiencia, me parece, en los fármacos veterinarios y hasta cierto punto también hay una cierta, no sé cómo decirlo, mm, infravalorado el tema de la veterinaria, ¿no? Me parece que sí hay mucho que hacer con ellos, con los productos, con los propietarios, con los dueños de los perros, ¿no? Y que creo que todavía el año pasado, ¿no? Salieron muchos casos de médicos veterinarios que eran atacados por propietarios porque no querían, ¿no? Que los médicos veterinarios pues sean más comprometidos con su trabajo, cuando muchas veces pasa que las personas recogen un gatito, recogen un perro y que creen que ya por recogerlo y por llevarlo al médico veterinario y dejárselo ahí a él, creen que ya esa es toda la labor, ¿no? Pero a final de cuentas, pues bueno, si bien lo podemos hacer, no lo podemos hacer siempre, porque a final de cuentas, pues bueno, tenemos esta cosa llamada hambre y tenemos que cobrar, ¿no? Por el trabajo que hacemos. Entonces, pues así vivir también nomás de buenas obras, pues sí está un poquito complicado, ¿no? Me parece que sería evaluar la situación y en base a eso, pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Me pasó también, por ejemplo, la otra vez estábamos varios médicos de ahí del departamento de rumiantes y llegó una llamada del estado de Veracruz, de un hospital o una clínica, no me acuerdo del IMSS, que estaban queriendo encontrar a un médico de bovinos porque tenían un paciente, ¿no? Y no me acuerdo quién contestó, que le preguntó, ¿y su paciente es una vaca o por qué nos hablan aquí, ¿no? ¿Un paciente tiene una cabra o qué? Y era una enfermera, ¿no? Y la enfermera refirió que no, que el paciente era un señor que tenía problemas de erección. Y sí, nos sacó totalmente del plano, ¿no? ¿Qué demonios nos hablan a nosotros por ese tipo de problemas en humanos? El chiste era que este señor llevaba, no sé, tantos días con una erección porque había consumido un anabólico para toros. Imagínense qué tuvo que haber pasado por la cabeza de ese señor para decir, me voy a aventar esto. Aquí dice que es para toros, para vacas, pero pues yo creo que sí aguanto y se lo tomó. Entonces, de que llevaba ya una erección de 4 o 5 días y entonces pues, la enfermera ya no sabía ni qué hacer, llamó allá al departamento para saber si podíamos administrarle algo para contrarrestar el efecto y bueno, ¿no? Entonces son cosas así que en la vida, ¿no? Te imaginas que te van a llegar y te llegan ese tipo de cosas. Pero todo es un resultado pues, de una mala administración de farmacología veterinaria, ¿no? Si bien los antibióticos en humanos sí están bien restringidos, ustedes pueden ir a farmacias, por ejemplo, en Ubica me parece que sí les piden la, la cédula o por lo menos la credencial de estudiante. Ahí en la Darwin me parece que también, pero hay otras farmacias veterinarias que sin saber cómo te llaman ni quién eres, puedes llegar y comprar un antibiótico del que ustedes quieran, ¿no? Y eso ha ayudado
a ocasionar que haya muchos problemas de resistencia y otros tantos de ese tipo, ¿no? Como los que acabo de mencionar. Pero bueno. Y bueno, pues sería todo. No sé si tienen alguna duda, chicos, comentario, algo, reclamo. Hola, No, doctor, todo quedó claro. muy bien. Bueno, entonces, si todo quedó claro, eso sería todo. Les deseo que tengan un excelente semestre. Yo sé que ya están un poquito hartos de sus clases en línea, pero traten de sacar lo mejor de la situación y esperemos que ya el próximo semestre, pues ahora sí, ¿no? Pasen a octavo con las mejores características y puedan emprender ahora sí su camino final al término de su carrera, ¿no? Tenemos ahí el grupo de WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, pues bueno, pueden estar ahí mandando sus dudas. Y pues nada, sería todo, chicos. Cuídense mucho, tengan una bonita tarde y un excelente semestre. Gracias, doctor. Disculpe, Gracias, tengo doctor. una duda. Adelante. Todo lo que vimos en esta sesión y lo de esta semana, ¿vamos a tener una evaluación? Fíjate qué buena pregunta. No lo sé. No lo sé, pero voy a preguntar y les digo ahí en el chat de WhatsApp, ¿vale? Ok, gracias y que tenga buena tarde. Hasta luego. Igualmente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Nos van a dar como un cronograma para todo el semestre? Como qué semana vamos a tener qué especie o así, ¿o no? ¿No les mandaron el calendario? No, no. No, bueno, les mando el calendario de qué semanas van a estar viendo qué especie. Me parece que va a haber una modificación en cuanto a perros y gatos, pero de ahí en fuera, en el calendario viene ahí las semanas y las especies que van a estar viendo, ¿vale? Se las mando más tarde. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas luego, gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Cuídense.